Damos las gracias al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana y Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Bien, estamos hablando acerca de la fe. Vamos por el tercer mensaje. Hoy sería el número 3. Le invitamos también los martes para que usted venga y se goce con la palabra del Señor, aprenda sobre oración, y los jueves estamos hablando de la fe y vamos a seguir hablando de fe y de Jesús. Si usted me puede acompañar a Gálatas capítulo 3, verso de 23 al 29. Gálatas capítulo 3, verso del 23 al 29. Dice Pablo: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Dice el apóstol Pablo: encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Diga conmigo: revelada. Vamos de nuevo. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes que viniese este tipo de fe que ahora tú y yo tenemos y gozamos, dice que estábamos confinados bajo la ley. Dice: encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, tutor, maestro, guía. Los que están en el ministerio de Génesis son ayos para los niños, son tutores, maestros que guían a las personas. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice Pablo: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí Pablo estaba hablando un poquito acerca de, usted sabe que Pablo, lo que explicamos, creo que algunos martes o algunos jueves pasados, Pablo estaba confrontando a ciertos hermanos en Cristo que querían que los hermanos en Cristo vivieran bajo la ley. Y Pablo confrontó la ley con Cristo o la ley con la fe. Pero dice Pablo que antes que tuviésemos este tipo de fe para creer en Jesús y que fueran verdaderamente libres, dice que estábamos encerrados o estábamos confinados, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que en esta noche quisiera hablarles sobre la fe es revelada. Diga conmigo: la fe es revelada. Ahora, quiero empezar por aquí. Muchas veces nosotros creemos que la fe es un concepto. Y quiero darle un ejemplo acerca de eso para que usted vea que el concepto, como nosotros lo concebimos, no se puede ajustar a la fe que estamos predicando y que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una idea creada en base a una opinión o a un estereotipo, una perspectiva de alguna persona. Por ejemplo, la gente tiene el concepto que la belleza está circunscribida o está encerrada en una mujer alta, rubia, con los ojos azules, flaca, no sé, que tenga el estereotipo de una modelo. Eso es belleza. Por eso se pelean y se disputan los certámenes de belleza, porque ¿quién es la mujer más linda del mundo? Ahora, el verdadero concepto o la verdadera esencia de la belleza no está en lo que tú proyectas por fuera.
Yo aprendí esto de nuestro padre espiritual antes de casarme, por eso yo creo que elegí bien y Dios nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque la belleza está en los ojos del que mira. Por lo tanto, cuando yo miro algo, para mí es bello, quizás para ti no es, porque está delante de mis ojos. Por eso usted ve a su esposo o a su esposa bella, aunque para otro no es el tipo de concepto en la cual se suscribe un tipo de belleza. Eso es un concepto. Y la gente quiere enmarcar la fe en un concepto. O sea, yo digo que la fe es esto y solamente se puede circunscribir a esto porque esto es la fe. Y la fe no se puede encerrar en un concepto, en un tipo de idea, en lo que tú piensas que es la fe. Por eso que la fe, en vez de ser descubierta, tiene que ser revelada a nuestra vida. Y necesariamente, y discúlpenme las mujeres, necesariamente una mujer que está bajo los conceptos de belleza no quiere decir que tiene todo el concepto de inteligencia que debería tener. Por eso las mises se equivocan en las respuestas. Porque puede estar bajo el concepto de alguien bella, pero no tienen nada acá adentro. Entonces eso rompe el tipo de pensamiento que tenemos acerca de la fe. Por eso lo quería llevar por ahí, para que usted vea que la fe no es un concepto, o sea, no es una idea creada por un hombre, sino es más bien una sustancia espiritual que viene a vivir en nuestra vida y que tiene que ser revelada en nuestra vida. Por eso dice Pablo que estábamos confinados bajo la ley, pero estábamos encerrados. ¿Para qué? Para aquella fe que se nos iba a ser revelada. Por eso la fe tiene que ser revelada a nuestro corazón. La fe tiene que darnos esa confianza de que lo que Jesús prometió y hizo o escribió, o los hombres y mujeres que escribieron la Santa Escritura de la palabra de Dios, es lo que es. Por lo tanto, porque tenemos esa fe en aquello que Dios nos ha prometido. O sea, es más que un concepto terrenal, es una sustancia espiritual, que la única manera que tú la puedas recibir es que tú la creas en tu corazón y que el Espíritu Santo comienza a trabajar en una manera particular en tu corazón para que tú puedas recibir una sustancia espiritual y tú puedas ejercer esa fe. Ahora, la fe es por medida. Estoy en la introducción. Romanos 12:3. Puede leerlo conmigo. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, Pablo decía, Romanos 12:3, a cada cual que esté entre vosotros, dice Pablo, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Dice, sino que piense de sí con cordura. Pero ¿cómo se piensa de uno mismo con cordura? Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que la fe es por medida. Y la palabra de Dios, hemos leído aquí que la palabra nos revela que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Yo no puedo decirte cuál sea la medida de alguien que acaba de convertirse, pero yo sé que tienes una medida de fe. Ahora, depende de nosotros que esa medida de fe pueda crecer o pueda disminuir, pueda ser ejercida, pueda ser de alguna manera creer a través de esa fe para que tú puedas obtener todo lo que Dios nos ha prometido. Por eso Dios es bueno y Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios sabía que aunque Él no iba a dar una promesa grandiosa, no íbamos a poder recibirla si no teníamos la fe que proviene de Él. Y por eso Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque Dios nos promete algo y nos faculta, nos capacita, nos da todas las herramientas para poder obtener lo que Él mismo nos ha prometido. Por eso que al final de cuentas todo proviene de Dios. Dios te promete algo, Dios te da la fe para que puedas creer. Y cuando conquistas eso que Dios te ha prometido, tú no puedes vanagloriarte. ¿Por qué? Porque Dios te dio la fe para que puedas obtener aquella promesa que Él mismo te prometió. Y al final de cuentas, todo proviene de Dios. Pero tenemos que creer en eso y tenemos que creer en Jesús. Y eso viene como un regalo añadido a lo que tiene Jesús cuando entra en tu corazón. Ahora sí,
Dicho esto, número uno, antes de la fe ser revelada, estábamos encerrados en una cárcel mental de razonamiento, de lógica, de análisis teológico y doctrinal. Por eso la fe no se puede recibir en una clase de doctrina. Tú puedes recibir información acerca de la fe. Tú puedes recibir ciertos conceptos acerca de la fe. Pero la fe es una sustancia espiritual que solamente se puede recibir espiritualmente. Y solamente se puede ser ejercida por alguien que conoce y le ha sido revelado esta fe para poder utilizar, para creer por cosas que Dios nos ha prometido a nosotros. Yo le pido al Espíritu Santo que nos dé la gracia para poder enseñar este tipo de fe, no una fe conceptual. Hay mucha gente que tiene un Cristo conceptual. Hay mucha gente que tiene una información de Cristo, pero no tiene la vivencia, la experiencia de Cristo en su vida. Por eso usted puede salir por aquí de una vez y preguntarle a 100 personas si ellos creen en Jesús y ellos te van a decir que sí. Ahora, si ellos creen en Jesús, ¿por qué no ha habido un cambio en su vida? Porque ellos tienen un Cristo conceptual. Si yo conozco a Cristo, pero ese Cristo no me ha cambiado. Y eso es lo que pasa muchas veces con la fe. Tenemos un concepto de la fe y esa fe no puede ser ejercida porque es un concepto que tenemos, no una sustancia espiritual que nos posee y nos capacita para poder creer. Por eso dice la palabra que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea, es lo que nos faculta, lo que nos capacita, lo que nos da toda la herramienta para poder creer y avanzar y poseer lo que Dios nos ha prometido. Si usted no entiende este primer punto, no podrá ejercer la fe que Dios nos ha regalado. Dios quiere que tú progreses, Dios quiere que tú avances, Dios quiere que tú conquistes, Dios quiere que tú vayas al destino por el cual tú fuiste creado. Tú no estás en esta tierra solamente para consumir oxígeno y para comer chicharrón. Tú estás aquí para avanzar y cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Por eso que hay mucha gente que pierde su vida en cosas que Dios nunca ha establecido para ti. Y te das cuenta al final de tu vida que no hiciste nada por la cual Dios te creó para que tú fueses aquí en la tierra. Si algo yo entendí desde el primer momento que me convertí, es que yo no me iba a quedar en esa silla igual por 20 años. Tú tienes que determinarte a sacarte esa religiosidad o ese concepto que te impide poder tener la fe para creer. Por eso que a otros le acontecen milagros y a ciertas personas no, porque no quieren recibir la fe espiritualmente y no quieren romper el concepto de fe para poder creer. La fe es una locura para la gente que no es espiritual. No entiende, no comprende. Como dice el americano, no comprende, no lo puedes entender con tu lógica, con tu razonamiento. Este razonamiento está limitado a poder creer en cosas sobrenaturales. Recuerda que hay una ley física, pero Dios está por encima de esa ley. Dios rompe con todos los paradigmas, con todos los razonamientos. Por eso no te pongas a entender a Dios, solamente créele a Dios. No te pongas a razonar con Dios que cómo tú lo vas a hacer, que cómo tú me vas a hacer esto, que cómo viene el milagro, que tiene que venir por aquí, porque si por aquí no viene no puedo acontecer. Tú no puedes encajonar a Dios en tu mapa conceptual. Tú tienes que solamente creer a Dios y estar abierto a que Dios haga lo que tú no estás ni dispuesto a pensar que tiene la posibilidad para que tú puedas recibir lo que Dios te ha prometido. Antes que la fe se fue revelada, estábamos encerrados en una cárcel mental. Hay mucha gente que está encerrada en una cárcel mental. No quiere salir del razonamiento. Quiere que Dios lo haga como ellos quieren hacerlo. Quiere que Dios camine al paso de como ellos quieren. No, y Dios va a hacer las cosas como Él le da la reverenda gana. Por eso tú tienes que estar abierto a estar en una expectativa, esperando que en cualquier momento, por cualquier ventana, por cualquier puerta, por cualquier mano vendrá el milagro que Dios te ha prometido. Yo no estoy jugando por dónde va a venir. A mí no me interesa si viene por algo que yo no estoy de acuerdo a eso. Lo que yo quiero es que venga el milagro y que venga la respuesta que Dios nos ha prometido. Pero tenemos que romper con ese concepto
Tenemos que romper con ese razonamiento, con esa lógica, con ese análisis, para entonces que la fe se nos pueda ser revelada. Diga conmigo, revelada. Usted no ha estado buscando algo en la casa y de repente encuentra algo que usted no estaba buscando. Bueno, así es la fe. Usted está buscando a Cristo y de repente viene la fe para ti. Y tú dices, wow, es que con esto entonces yo puedo creer a lo que Dios me ha prometido. Y Dios te dice sí. Y tú comienzas a creer y comienzas a ver el milagro en tu vida. De la misma forma, tú tienes que romper todo concepto en esta mente carnal, en esta mente finita, que no quiere creer y no quiere obedecer a lo que Dios nos ha prometido. Número 2, busque conmigo primera de Timoteo capítulo 3, verso 9. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Aunque podemos leerlo desde el 8, Pablo le estaba dando los requisitos de que era un diácono. Un diácono no es otra cosa que un siervo en la iglesia. Eso es lo que significa diácono. Dice Pablo en primera de Timoteo 3, 8 al 9, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Y dice que guarden el misterio de la fe con conciencia, con limpia conciencia. Así que Pablo nos dice que la fe es un misterio. Diga conmigo, misterio. Es un misterio que tiene que ser revelado a nuestra vida y que tiene que ser guardado con una limpia conciencia. O sea, la fe no funciona con una conciencia sucia. Y solamente, ¿se acuerda cuando la Biblia dice que se presentó sin mancha a Dios? Pues limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Eso lo hace el Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo cuando tú crees en Jesús. Y hay mucha gente que está trabada en la fe, que está ahí como cuando el carro se le traba los cambios, que no da ni para adelante ni para atrás, porque tiene una conciencia sucia. Usted tiene que aplicar la sangre de Cristo a su conciencia. Usted tiene que borrar todo ese bagaje de vida vieja en su vida, de creer que hay gente que quiere vivir la nueva vida con el viejo estilo de vida que tú llevas, y eso no puede proceder. Por eso hay algo que Dios hace nuevo en nosotros, en nuestro interior, para que la fe pueda ser guardada, pero uno con una conciencia limpia. Que tiene que limpiar su conciencia. Porque la fe es un misterio, solamente puede operar cuando tenemos una conciencia limpia. Diga conmigo, conciencia limpia. Aquí predicamos un mensaje, creo que en la Santa Comunión, acerca del poder de la sangre. Que usted tiene el derecho para que la sangre penetre su conciencia y lo limpie de obras muertas. Obras muertas son todas aquellas obras que usted cometió en el pasado y que están ahí como un backup, como una memoria en su conciencia que usted tiene que borrar a través de la sangre de Cristo. Y muchas veces el hecho que tú hayas fracasado en el pasado no quiere decir que tú vas a fracasar ahora en Cristo. Es que como no resultó la vez pasada, va a acontecer lo mismo, y eso no puede operar en ti. Por eso no puedes creer, porque quieres vivir en Cristo de acuerdo a tu pasado. Y la Biblia dice que nuestro pasado fue echado a los fondos de la mar, que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Por lo tanto, lo que predicamos el domingo, somos una nueva creación, tenemos un nuevo estilo de vida, tenemos una nueva conciencia en la cual tenemos que caminar conforme a la fe que Dios nos ha dado. Pero no podemos caminar con un bagaje de cosas y de estilo de vida que no pueden proceder y que no van a hacer efectiva tu fe. Por eso la fe es un misterio, y es muy importante que usted entienda esto. Usted tiene que dejar todas esas marromancias del pasado. Usted tiene que dejar todas esas cosas que provienen del pasado, de lo que usted era antes. Ya usted no es como antes, ya usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Aunque usted siga teniendo la misma cara y siga teniendo el mismo cuerpo, usted por dentro es nuevo. Lo hicieron nuevo. ¿Y quién lo hizo nuevo? Jesús, que está dentro de usted. Y Jesús lo ha dotado para que usted pueda caminar en esta nueva vida con una conciencia limpia. No es el deseo
de los pastores ni los líderes que nadie se divorcia. Pero si usted ya no está con esa persona, con ese esposo o esa esposa, ya usted tiene que tener una conciencia limpia. No juzga a todo el mundo por el error que cometió o por lo que le hizo otra persona. Usted no puede vivir por la vida desconfiando de todo el mundo, porque en algún momento alguien le quitó la confianza, alguien le robó la confianza. Usted tiene que vivir con una conciencia limpia. Mi hermano, si usted salió de otra iglesia, está bien, no sé lo que le hicieron, no sé lo que usted pasó, perdone y avance, porque se va a quedar en el mismo lugar si usted no perdona y no avanza y no tiene una conciencia limpia. Cuando yo hablo con personas, a veces no es que la iglesia donde yo estaba, y el pastor donde yo estaba, y el líder donde yo estaba, y no el vecino, y todos lo recuerdan porque lo tienen presente, tienen una conciencia presente pero sucia. Y no te va a poder dejar avanzar aquello que está impidiendo que tú puedas ser una nueva criatura. Es como que eres por fuera el mismo cascarón y por adentro eres la misma cosa, y no puede ser. Tú eres diferente por dentro. Y comienzas a efectuar cambios en tu estilo de vida para que la fe pueda proceder en nosotros. Si antes tú pedías prestado, estaba bien, estás endeudado, tienes que pagar la letra, pero ahora tú lo haces por fe. Ve que choca, porque la gente tiene el concepto de que todo tiene que hacer como antes. ¿Por qué no te atreves a creerle a Dios y que Dios te pueda dar un trabajo y que tú puedas ahorrar y que tú lo puedas comprar cash? ¿A cuánto le gustaría comprar su casa cash? Bueno, tú lo puedes hacer por la fe. Tú le puedes creer a Dios, ¿por qué no? Ay, pastor, y si no pasa, y si pasa. Ahí si lo logras. Ahí si el hijo viene nuevamente. Ahí si oras diferente y le crees a Dios y las cosas que Dios ha prometido comienzan a pasar en tu vida. Pero ¿qué impide que eso ocurra? Una conciencia que está estancada en todo lo que tú viviste. Yo siempre le digo a la persona, si yo escribiera todo lo que viví en las otras iglesias en las cuales yo asistía antes de llegar a Maranatha, yo escribo un libro, me convertiría en un bestseller. Porque yo pasé por cosas que usted ni se imagina. Y si se las cuento no me creería, por eso no se las digo. Pero yo no ando pendiente a lo que me pasó, yo ando pendiente a lo que va a pasar. Yo ando pendiente de una expectativa nueva, a que lo viejo pasó. Pablo decía, me extiendo adelante y dejo atrás todo lo que yo he pasado. Imagínense todo lo que Pablo había pasado. Pablo había pasado cosas poderosas, había ido al tercer cielo, había resucitado muerto, había predicado. Y dice Pablo, todo eso lo dejo atrás y me extiendo hacia lo nuevo que está por delante. Imagínense, ¿qué era lo nuevo para Pablo si casi lo había experimentado todo? Pero Pablo se extendía. Diga conmigo, extiéndete hacia adelante. Creo que dice Isaías, extiende tus estacas. O sea, deja ya esas malamañas y esa manera de pensar como pensabas antes. Y puedes expandirte a creerle a Dios por cosas nuevas. ¿Por qué no? Número 3. Por eso que la fe no es estudiada o aprendida en el sentido en el cual estudiamos una materia. No es una materia didáctica, es una materia o sustancia espiritual que se capta, que se revela, que se recibe cuando la palabra de Dios es predicada. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, pero no oír una palabra muerta, oír una palabra viva. Por eso que nosotros tenemos que asegurarnos de predicar lo que Dios quiere que prediquemos. Y que prediquemos en base a la palabra, porque la palabra es una palabra viva. Y Jesús decía, mis palabras son vivas y traen vida. O sea, Jesús cuando llegaba a un lugar predicaba vida y daba vida. Por eso cuando tú oyes una palabra, tú no te puedes quedar igual. ¿Por qué? Porque estamos predicando la palabra de Dios. Creo que alguien me decía hoy algo, no voy a mencionar el nombre obviamente, a mí me inspira mucho su ministerio. Un gran hombre de Dios, pero también cometió errores. Y hay cosas que la gente predica en base a concepto de hombre, pero no realmente lo que la Biblia dice.
Por eso, mi hermano, yo puedo tener un concepto de la palabra o puedo tener una opinión de la Biblia, pero yo no voy a predicar mi opinión, yo no voy a predicar mi concepto, yo voy a predicar lo que la Biblia dice. La Biblia no dice cuándo Jesús viene. Y el que esté diciendo que Jesús viene y que faltan 2 años y que viene en agosto es un mentiroso, porque ni el propio Jesús dijo cuándo Jesús venía. Así que no esté creyendo cosas que la Biblia no dice. Pero hay gente que le cree a todo el mundo. Hasta el diablo se disfraza como ángel de luz y le creen al diablo porque no leen la Biblia. Quítale el polvo a tu Biblia en tu casa y comienza a leerla para que la gente no te engañe. ¿Por qué? Porque hay muchos predicadores que predican muchos conceptos y opinión, pero no están basados en la palabra de Dios. Yo puedo tener un concepto de cómo será el arrebatamiento, pero en la Biblia y todavía nadie está claro de cómo será. Algunos dicen que viene después de antes de la tribulación, otros dicen que viene en medio de la tribulación, otros dicen que viene después de la tribulación. Si nos ponemos a hablar de eso nos enredamos y nadie va a estar de acuerdo, porque eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es creer que Él viene y estar preparado para cuando Él venga. Por eso guárdate todos los días, ora todos los días, esté preparado como que si Él viene mañana. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Él puede venir. Y yo no voy a estar confiado de que como yo no voy a pasar por la tribulación, entonces yo estoy confiado porque cuando Jesús viene yo me voy. ¿Y qué si te quedas? Está viendo que podemos de un solo tema dar 3 conceptos y todos nos quedamos sin tener ninguna revelación. La revelación es que Cristo viene. Por eso nos llamamos Maranata, como predicaba el pastor Luis el sábado. Así que la fe no es estudiable. El sentido como que una materia en la cual estudiamos. Hoy vamos a dar la asignatura de español. Vamos a dar hoy las vocales para que usted aprenda todo lo relacionado con las vocales, porque eso representa, y no podemos predicar la fe. La fe tú la tienes que recibir en tu corazón. Tienes que abrir tus oídos espirituales. Tienes que estar atento a la palabra. Por eso oye la palabra. Y si no entendiste bien, vuélvela a oír nuevamente. Y si no entendiste bien, óyela 10 veces. Yo recibí este espíritu de fe y no es que tengo la gran fe, pero estamos ahí. Porque cuando papá predicó creo que los 30 mensajes en la central, yo lo oía una y otra vez. Creo que oí cada uno como 40 veces porque no me entraba y no comprendía, pero lo oía y una otra vez. Y me paraba en la madrugada y lo oía otra vez. Y en la tarde lo oía otra vez. Y así hasta que me oí los 30 mensajes y lo vuelvo y repito otra vez. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía no hemos aprendido ni hemos captado. Por eso dice 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Puede existir un hombre muy poderoso, pero si no predica la palabra de Dios, usted tiene que fundamentar su fe en el poder de Dios. Si el hombre predica conforme a la escritura, fundamente la fe en la palabra de Dios que habla ese hombre, no en el hombre de la palabra. Número 4, la fe necesita revelación por la esencia de lo que es. ¿Qué es? Es una atracción espiritual de lo que espero y una conciencia espiritual de lo invisible. Por eso dice Hebreos 11:1. Si usted lo puede leer conmigo, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe es una sustancia espiritual, la cual atraemos espiritualmente lo que esperamos con una conciencia espiritual de las cosas invisibles de Dios. Tú tienes que tener conciencia, hermano. La Biblia dice que todo lo que vemos y que este mundo fue creado del mundo invisible y que el mundo invisible es más real que este mundo. Usted tiene que despegarse, desconectarse de lo sensacional, de lo terrenal, y conectarse y mirar hacia arriba y saber que hay un mundo espiritual que está preñado con todos los recursos que tú y yo necesitamos.
En ese mundo espiritual está la medida de fe que tú requieres para seguir adelante. En ese mundo espiritual está la sanidad que tú requieres para ser curado. En ese mundo espiritual está la prosperidad para que tú puedas bendecir a la humanidad y puedas también disfrutar de tu familia y puedas bendecir al reino de Cristo. En ese mundo espiritual está todo lo que tú necesitas espiritualmente. Tú tienes que tener conciencia que hay un mundo espiritual que está plegado, que está abarrotado con las cosas espirituales que tú y yo necesitamos. Y cuando tenemos conciencia de aquello, entonces vamos a esperar las cosas que Dios nos ha prometido, porque todas las cosas, lo hablamos el martes, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por lo tanto, todo lo que Dios ha prometido es espiritual. Y vendrá la realidad cuando tú lo puedas orar, tú lo puedas creer, tú lo puedas recibir, entonces se va a materializar. ¿Por qué? Porque lo que está, tu victoria está en el mundo espiritual. Tu sanidad está en el mundo espiritual. Tu avance, tu breakthrough, tu rompimiento está en el mundo espiritual. Tu liberación está en el mundo espiritual. Todo lo que tú necesitas está en el mundo espiritual. Por lo tanto, tú tienes que tener sentidos espirituales abiertos para oír en el momento que Dios quiere que tú hagas algo. En cualquier momento Dios te puede hablar y Dios te puede decir, coge por aquí. En una ocasión tú puedes ir caminando, tú puedes estar orando, puedes estar vigilando y Dios te abre los ojos espirituales y puedes ver lo que Dios te está prometiendo. Y tú dices, wow, ahora lo puedo ver. Es más real para mí. En cualquier momento puedes tener un discernimiento de hacer algo que tú crees que eres tú, pero no eres tú, sino es Dios, porque Dios produce el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces hay cosas que Dios te va a decir que tú hagas, pero tienes que tener los sentidos espirituales abiertos. Por eso que tenemos que tener los oídos, los ojos y nuestro corazón abierto para que en cualquier momento Dios nos pueda guiar a hacer lo que Él quiere si estamos a punto de no hacer su voluntad. Hay veces que yo he venido con el mensaje preparado, mis 10 puntos, mis 7 puntos, todo esquematizado, cada uno con su verso, sé lo que voy a predicar y de repente estoy ahí y Dios me dice, ese no es el mensaje, ¿cómo va a ser? Si yo me preparé todo el día, toda una semana, busqué los versos, busqué aquí y yo hasta sentía la unción cuando lo estaba escribiendo y ahora tú me dices que no es el mensaje. Pero es que hay un mundo espiritual que está abierto y tú tienes que estar abierto a lo que Él quiere que Él haga. Y cambié el mensaje por lo que Él quería que yo predicara y vino el respaldo de Dios, porque Dios sí me va a respaldar cuando tú eres obediente. Entonces, eso es un solo ejemplo de lo que puede pasar en tu vida. Número 5, la fe, como cualquier realidad espiritual, le es escondida a los sabios según la carne y le es revelada a los niños. Dice la palabra que el reino de los cielos es entregado a los niños y que el que es como un niño puede entrar en el reino de los cielos. No es que tú tienes que ser como un infante, sino en tu comportamiento, en tu actitud como los niños. Por eso Jesús le decía, dejad los niños venir a mí porque de tales es el reino de los cielos. Pero hay mucha gente que como que se cree sabia y como cree que lo puede lograr, y Dios entonces esconde la fe de aquellos. Dios esconde la fe de aquellas personas que tienen una ruta planeada y que tienen más fe en sus planes, tienen más fe en su misión, tienen más fe en lo que ellos han puesto como ruta que en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque lo de Dios siempre va a contradecir lo que tú has planeado. Dios siempre va a contradecir lo que tú has planeado. ¿Por qué? Porque al camino que al hombre le parece derecho, sus fines de muerte. Cuando yo comencé a ministrar a los jóvenes, cuando tenía 21 años, mi camino natural es que yo fuera a Inglaterra a estudiar inglés. Ese era mi propósito, el mío, el que yo había creado, pero el destino de Dios era otro. Y mira dónde me ha traído el destino de Dios. Si no fuera porque yo hubiera obedecido a Dios, no estaría yo aquí, estaría creo que en el mundo. Pero solamente por oír a Dios y tener fe que Dios me iba a llevar a su destino, hoy puedo estar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender el plan y el diseño de Dios. Si tú tienes un plan bien trazado, bien bonito, bien enmarcado en tu casa y Dios te dice, ese no es el plan, échalo a un lado. Te voy a dar un poquito de esperanza. Quizás
en más adelante Dios te cumple eso que tú quieres. Pero primero cumple el plan de Dios. Sigue las pisadas de Jesús. Porque la fe es como escondida. Aquellas personas que se creen sabios en la carne. No, es que yo sé cómo va a pasar. Y yo tengo asegurado mi futuro. Y yo estoy orando, yo estoy haciendo esto porque a mí nadie me escoge desprevenido. Yo estoy haciendo todas las cosas y todos los cálculos. Yo sé todo lo que me va a pasar. Yo sé cómo voy a hacer todas las cosas. Yo tengo todo planificado. Y en el momento se derrumba algo y se cae todo tu castillo de naipes. Pero la Biblia dice que los que están haciendo la voluntad de Dios permanecen para siempre. Quizás la gente no comprenda aquello, pero tú has permanecido. ¿Por qué? Porque la fe le es revelada a los niños. Número 6. La fe, la revelación de la fe está subyugada o condicionada a la revelación de Dios y del Señor Jesucristo. Porque la fe de Dios, la fe es de Dios y la fe también es de Jesús. Y usted no puede desligar la revelación de Dios y la revelación de Jesucristo sin la fe. Mira lo que dice Marcos capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Quiere decir que la fe proviene de Dios. Y la fe es revelada a través de la revelación de Jesús. Tú tienes que recibir a Jesús para que la fe pueda fluir en ti. No puede estar una cosa desconectada de la otra. Si tienes a Jesús, tienes fe. Si no tienes a Jesús, no tienes fe. Nuevamente, si tienes a Jesús, tienes fe. Que no tengas una gran fe como otros hombres es otra cosa. Pero si tú tienes a Jesús en tu corazón, tienes la facultad para creer a través de la medida de fe que Él te da cuando Jesús entró en tu corazón. Si no tienes a Jesús en tu corazón, entonces no puedes tener fe para creer. Dice Gálatas 2:20, usted conoce el verso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en qué, en mí. Pero ¿cómo se vive ahora en Cristo? Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A veces leemos muy rápido, y con Cristo estoy justamente crucificado, y lo decimos rápido, pero no entendemos lo que dice ahí. Tú estás crucificado con Cristo en la medida que tú recibas la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir en la carne con tu fe o con tu concepto. Tienes que vivir en la carne crucificada, pero con la fe del Hijo de Dios, quien dice que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vive con la fe de Jesús. Jesús murió para que tú puedas creer. Dice que Él se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Él sufrió por nosotros. Hemos predicado aquí los domingos el sustituto perfecto. Él nos sustituyó en nuestro lugar. Él padeció para que tú y yo pudiéramos en victoria. Él fue en derrota. Él murió para que tú no vivas en derrota ni para que tú mueras. ¿Por qué? Porque Él hizo todo eso para darte a ti la fe, para que tú vivas en victoria. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso, si alguien le pregunta, ¿cómo está, hermano? No diga, aquí estoy pasando la de Caín. No diga, aquí estoy en el desierto. Estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Y hermano, ¿y cómo va el negocio? Aquí creyéndole a Dios con la fe del Hijo de Dios. Hermano, ¿y cómo va el trabajo? Ya recibió el aumento. Aquí creyéndole a Dios y estoy viviendo con la fe del Hijo de Dios. No vivo por lo que dicen los políticos, ni por lo que dicen los noticieros. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Que la otra cepa es más letal que la. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. No importa cuántas cepas se inventen o cuántas cepas muten, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y la fe del Hijo de Dios vence toda tiniebla, vence toda cepa, vence todo virus. ¿Por qué? Porque yo vivo de acuerdo a la fe que Él me sanó a mí y yo vivo en salud total. Oí a un médico que decía, él decía que él estaba diciendo algo incorrectamente, que los médicos no quieren decir, pero usted sabe, yo no soy científico, pero me gusta oír aquellos debates de personas que tienen más conocimiento que yo.
Y el médico decía que cuando un virus está a punto de morir, él muta. Cada vez que el virus está para morirse porque ya lo ha combatido o porque no encuentra a alguien o a un elemento, el virus como que quiere sobrevivir, en la cual quiere sobrevivir, muta. Y cuando muta, muta más débil. Claro, pero eso no lo dice la gente. Porque el virus cuando muta, mata a más personas. Pero lo que el virus está buscando es cómo sobrevivir. Pero usted tiene que vivir en la fe del Hijo de Dios. No se deje mentir por nada ni por nadie. Viva en la fe del Hijo de Dios. Número 7 y termino. Porque la fe es de Dios. Se requiere, aquí está la Trinidad completa. Aunque no aparezca Trinidad en la Biblia, aquí está la deidad completa. Porque la fe es de Dios. Se requiere que el Espíritu Santo tome lo que es de Dios y nos lo revele. Recuerde que dijimos, número 6, que la fe está condicionada o subyugada a la revelación de Dios y a la revelación de Jesucristo. Ahora número 7, la fe de Dios requiere que el Espíritu Santo tome lo que es de Dios y nos lo revele a nosotros. Dice 1 Corintios 2, 9 al 10. Usted ha leído, pero leémoslo detenidamente y con conciencia y con entendimiento y con sabiduría. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿cómo es que esto va a ser revelado? O sea, ¿cómo es que yo voy a oír algo que yo nunca he oído? ¿Cómo es que yo voy a ver algo que yo nunca he visto? ¿Y cómo es que yo voy a sentir algo en mi corazón que nunca ha subido al corazón del hombre? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso requerimos una iglesia que tenga al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña y Él va a lo profundo de Dios. Y Él saca la fe ahí y viene a nosotros y nos implanta y nos revela esa fe en nosotros. Es como si yo sacara de un recipiente a otro. ¿Cómo es que tú vas a recibir esas cosas que tú nunca has visto? Cuando el Espíritu Santo te deposita en ti lo que está en Dios. Tú sabes que tú tienes por dentro cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Por eso que yo confronto a veces a los músicos que están cantando canciones del mundo. Yo le digo y siempre le digo a los jóvenes, usted no tiene que copiar al mundo, el mundo tiene que copiar a la iglesia. Porque la iglesia es original, la iglesia no es una copia barata del mundo. Hay cosas, hay canciones, hay letras que no han sido escritas, que están en lo profundo de Dios. Y yo no tengo que esperar que un mundano del mundo escriba una canción para yo inspirarme a adorar a Dios. Qué bandidos. No es que yo se la canto a Dios. Sí, pero quien la escribió es un mundano. Y él no la escribió dedicándosela a Dios. Él la escribió dedicándose a otra persona o quién sabe quién. No es que yo la cambié a cristiana. ¿Qué cambiaste ni qué cambiaste? Ve a lo profundo de Dios. Y deja que el Espíritu Santo te revele cosas que ojo no ha oído. Porque estamos copiando el mundo y queremos que la iglesia ya no sea la iglesia sea un escenario motivacional. Y nos vamos al mundo y copiamos sus luces, y nos vamos al mundo y copiamos su pantalla, y nos vamos al mundo y copiamos. ¿Por qué no somos originales? Porque no tenemos al Espíritu Santo, porque no hay cosas reveladas de Dios. Yo quiero las cosas reveladas de Dios. Yo no quiero copiar a nadie, yo quiero ser original, auténtico. Y cuando alguien es original y es auténtico es porque provienen las cosas que ojo no vio, ni ha oído escuchado, ni han subido al corazón del hombre. Usted no tiene que copiar a nadie ni envidiar a nadie. Usted va a recibir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Dios tiene preparada una visión para usted, un propósito para usted, pero tiene que estar conectado con el Espíritu Santo de Dios.
Esto no se capta por osmosis ni porque tú respiras. Esto se capta cuando tú estás en el Espíritu. Y el Espíritu Santo viene a tu vida y te impregna cosas que están en el Padre. Y el Padre te la revela por el Espíritu Santo. Y tú tienes fe porque tengo una visión dentro. Porque Él puso la visión en mí. Yo no la elegí, yo no la edifiqué. Él la edificó para mí. Por lo tanto, el Espíritu Santo coloca en ti una visión para que tú puedas creer y puedas llegar a aquello. Ay, hermano, yo no tengo una visión. Ay, hermano, yo no sé qué hacer con mi vida. Falta de Espíritu Santo. Ay, hermano, es que yo me siento como que yo no sé ni para qué estoy viviendo. Bueno, regálale tu vida y el oxígeno a otra persona. Pero si tú estás aquí es con un propósito. Tú no eres una casualidad, tú no eres cualquier cosa. Tú tienes un propósito en Dios, no importa cuántos años tú tengas. Estás vivo, tienes un propósito. Si no tuvieras un propósito, estuvieras muerto y 6 metros bajo tierra. Yo no me voy a poner a cuestionar quién se murió, quién no se murió. Si yo no estoy muerto, yo estoy aquí respirando y coleando, es porque Dios tiene un propósito conmigo. Si tú estás aquí en la tierra, no es por casualidad, ni fue porque tu mamá se acostó con alguien. No, yo estoy aquí con un propósito. No es porque mi mamá se acostó con alguien que no conocía. Es porque Dios quería que yo naciera. Porque yo tengo un propósito en Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13 al 14. Yo no sé si a alguien es inspirado, pero la fe no puede ser razonada. La fe es un misterio. La fe no se estudia como una materia, sino que se capta porque es una sustancia espiritual. La fe está ahí para ti. Agárrate de esa fe. Échale mano a la vida eterna que está en ti. Pelea la buena batalla de la fe. No sueltes esa promesa. Que si estás aquí vas a cumplir la visión de Dios. No te rindas. Como dicen los mexicanos, y me gusta mucho, no te rajes. Sigue creyéndole a Dios. Ay, pastores, pero usted no sabe todo lo que yo he luchado. Sigue luchando. ¿Por qué te vas a dar por vencido? ¿Por qué te vas a dar por vencida? Porque te dijeron que no, porque no te abrieron la puerta. Sigue tocando, porque algún día Dios va a abrir esa puerta. Tienes que tener esperanza, tienes que tener actitud. Tienes que tener una actitud de victoria, no de derrota. No andar por ahí arrastrando la chancla, sino andar por ahí con los ojos abiertos y con la frente en alto, diciendo: Dios me va a prosperar, Dios me va a levantar, Dios me va a restaurar. Algo yo estoy esperando de Dios. ¿Por qué? Porque tengo la fe que me capacita para creer. La Biblia dice: tenemos la fe que ha vencido a este mundo. Este mundo no puede contra ti. Este mundo no puede contra tu matrimonio. Tú tienes algo que vence a este mundo. Tú tienes algo que tuvo victoria en la cruz del Calvario y que ahora vive y permanece para siempre. No puedes andar por ahí en derrota. Tienes que andar por ahí sonriente en victoria, porque algo grande viene, porque lo mejor está por venir. Porque yo no sé si viene del norte, si viene del sur, si viene del oeste o del oeste, pero algo viene para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos expectación, tenemos expectativa, porque yo espero lo mejor de Dios. Eso es fe. Yo creo que yo les he dicho a ustedes, cuando mi mamá quedó embarazada, mi mamá no conocía a mi papá. Fue una noche de pasión. Mi mamá era joven, trabajaba en la embajada británica. Ella no quería quedar embarazada. Y ella fue donde el doctor, tenía el dinero para sacarme del vientre. Y el doctor que iba a cobrar por hacer el aborto le dijo: pero usted, ¿por qué no tiene a su hijo? Usted es joven, echa adelante, ¿para qué se lo va a sacar? Mi mamá entró en razón y dijo: es verdad, no importa si no conozco a este bandido, yo voy a tener a mi hijo. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Satanás no puede abortar la visión que Dios nos ha colocado.
podrá. Faraón le dijo: mátenme a todos los niños, pero Dios tenía un niño guardado en el vientre de una madre. Y aunque mataron a muchos niños, Moisés fue guardado. El propio Jesús, Herodes: mátenme a todos los niños porque viene el profeta, viene el rey de los judíos. Y Jesús fue guardado y preservado. Y pudieron matar a los niños, pero nunca mataron a Jesús que estaba en el vientre. Bueno, así seremos tú y yo. El mundo quiere que tú abortes, el mundo quiere que tú guindes los guantes, el mundo quiere que tú vivas en derrota porque se quiere reír de nosotros. Pero lo que el mundo no sabe es que viene una gracia de Dios. Y cuando viene la gracia de Dios vamos a ser preservados. Dice que Jocabed calafateó con brea y puso al bebé en el río. Y el bebé llegó a las manos de la hija de Faraón. Todos los niños murieron, pero Moisés estudió en la mejor universidad de la historia, en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a preservar. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Yo no sé a quién Dios le ha hablado en esta noche. Un mensaje corto, sencillo, pero que inspira y levanta el ánimo. Levanta tu cara y mira lo que Dios quiere hacer con nosotros. No seremos grandes hoy, pero lo seremos mañana. Hoy no tenemos muchos recursos, pero lo tendremos en el nombre de Jesús, para hacer la visión que Dios nos ha encomendado. Porque para esta hora Dios levantó esta iglesia. No somos más que nadie, ni somos menos que nadie. No nos fijamos qué hace el vecino o qué hace el otro, sino estamos fijándonos. Y tenemos la visión puesta en aquella promesa que Dios nos ha prometido, porque como dijo Josué y Caleb, ese monte es mío. Padre, yo oro por todos mis hermanos, por todos tus hijos. Yo no sé la condición que están pasando o quién está pasando por algún tipo de circunstancias, pero yo te pido que la fe nunca falte, Señor. Esa fe que nos garantiza, esa fe que es el ancla que penetra hasta partir el velo. Y nuestra alma está anclada a la esperanza. Padre, yo oro para que la fe de mis hermanos sea fortalecida. Que el diablo puede quitarle cualquier cosa, pero que nunca nos quite la fe y nos robe la fe, lo más preciado que tenemos para salir adelante. Podemos perder la casa, podemos perder un hijo, pero nunca perdamos la fe. Porque con la fe volvemos a recuperar la casa o tenemos una mejor casa. Con la fe ese hijo que se fue puede volver a venir y Dios lo va a transformar en un verdadero hijo de Dios. Con la fe Dios puede transformar la maldición en bendición. Nunca sueltes la fe. Y yo oro para que la fe sea fortalecida en mis hermanos. Fortalece la fe. Que tú levantes al caído, que tú levantes, Señor, al que está en derrota, y que tú lo puedas, Señor, traer para que guarde el misterio de la fe en ellos y para que pueda conquistar todo lo que Dios nos ha prometido. Si usted puede orar unos segundos más, usted puede recibir un espíritu de fe. Dice Pablo: ¿no recibieron ustedes la fe que cuando oyeron la palabra acompañada con fe? Alguien puede levantarse su espíritu cuando recibe la fe de Dios. Alguien puede cambiar y ser transformado cuando le cree a Dios. Alguien puede ser transformado en el momento, o transformado en el momento que le cree a Dios. Vamos a orar unos segundos y terminamos. Aquí está la fe de Dios. Aquí está la fe de Dios.
Aquí está la fe de Dios. Vamos, cierre sus ojos y dígale: Padre, yo recibo la fe que proviene de ti, Señor. Señor, si tú eres un hijo de Dios y has recibido a Jesús en tu corazón, la fe está ahí habilitada para ti. Recíbelo ahora. Que el soplo del Espíritu caiga sobre este lugar. Que recibamos la fe que nos capacita para vencer en esa circunstancia que te está agobiando. Vamos, recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad ahora tiene que salir de los cuerpos ahora. Todo espíritu de ansiedad tiene que salir de los cuerpos ahora. Todo espíritu, Señor, que viene del mismo infierno tiene que salir de los cuerpos ahora. Sal de los cuerpos ahora y recibe el espíritu de fe ahora para creer que puede levantarte de esa circunstancia. Todo espíritu de desánimo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio espiritual, todo espíritu de derrota, ahora mismo es reprendido. Sal de las mentes ahora y sal de los cuerpos ahora. Todo espíritu de malas noticias, de negativismo, todo espíritu que viene en contra de la verdad de Dios y que viene en contra del gozo que es nuestra fortaleza, ahora mismo tiene que salir de las mentes, de los corazones y de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Y recibe el espíritu de fe. Recibe la fe de Dios que te da esperanza. Recíbela ahora, vamos, recíbela ahora. Suelta, suelta, suelta esa derrota, suelta esa prepotencia, suelta esa altivez, suelta esa independencia. Dile: Padre, me rindo a ti, recibo la fe de Dios. De una vez y por todas, suelta ese concepto, suelta esa información y recibe la fe, la sustancia que te capacita para creerle a Dios. Vamos, sigue orando, unos segundos más. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad ahora tiene que salir de los cuerpos. Porque por tu llaga hemos sido curados. Envió tu palabra y nos libró de la ruina, Señor. Oh, Padre, espíritu de enfermedad, sal de los cuerpos ahora. Es una orden por la palabra de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que seas prosperado como prospera nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de fe, espíritu de sanidad, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esta casa, sopla sobre esta iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si lo puedes creer, lo puedes recibir. Si lo puedes creer y recibir, vendrá a cumplimiento. Todo espíritu de fracaso espiritual, todo espíritu de pobreza y de ruina ahora tiene que salir. Y un espíritu de victoria tiene que ser inyectado en nuestro ADN, porque somos más que vencedores por aquel que venció en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso a Jesús?